Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia y te damos gracias por tu amor, por tu vida, por tu misericordia. Te pedimos perdón, oh Dios, por las cosas que no hayamos hecho cuando tuvimos el deber de hacerlas. Y te pedimos también perdón por aquellas cosas que debimos haber hecho y no hicimos. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu amor, por tu mensaje, por tu voluntad siempre transformadora hacia nosotros. Reconocemos tu presencia cuando 2 o 3 estamos reunidos en tu nombre y pedimos la acción de tu Espíritu Santo para que podamos entender de una manera diáfana y clara lo que tú estás por decirnos en esta mañana. Amén y amén. Bueno, todos los días en la mañana hacemos lo siguiente. Nos recordamos que la idea central de este devocional es hacer más o menos lo que recomienda el apóstol Pablo y lo que recomienda el apóstol Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles también. Y es tener un corazón abierto para Dios. La carta a los Romanos nos está diciendo a nosotros que nuestro corazón debe ser como un libro abierto. Y perfecto, hoy entonces queremos que Dios escriba una página más en el libro de nuestro corazón y queremos también tener un día en la presencia de Dios con este corazón abierto, con este libro abierto para que todos lean en él lo que Dios, la novedad que Dios ha puesto allí para nosotros en este instante para que tengamos un día en su presencia. Bueno, vamos a iniciar este devocional con una lectura del Evangelio en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan en el versículo 30. Dice así: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como escucho, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí el Padre es verdadero. Ok. Hasta allí. Lo que nos está diciendo Jesús es que lo que él escucha de Dios es lo que habló, a sus discípulos, y lo que él vio hacer al Padre en el cielo es lo que él hace en la tierra. Eso es justo. En estos días he tenido muchas preguntas y he tenido muchas inquietudes, inclusive de algunos siervos de Dios, sacerdotes, muy orientados a las ideas sociales, muy orientados a la teología de la liberación y muy orientados a hablar de justicia social y cosas de estas. Básicamente a raíz de una publicación que puse en mi página de Facebook, donde un sacerdote católico romano está dando un mensaje contundente. Él dice: no tiene sentido orar como cristianos si se está votando, está hablando abiertamente de la acción política de elegir gobernantes, si se está votando como paganos o si se está votando por los paganos. Y el sacerdote ahí hace una reflexión muy seria. Él dice: mientras oran por los hijos, están votando por quienes están apalancando la ideología de género. Mientras oran por la familia, aquí están votando por quienes están haciendo campañas grandes para desunir la familia. Mientras oran aquí por su salud, están votando por quienes parece ser que no les importa la salud de los ciudadanos. Me criticaron mucho porque pensaron que estaba haciendo política, que me estaba alineando
con tesis comunistas o socialistas, qué sé yo. No, 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 no es eso. Simplemente es el mensaje bíblico. Si usted y yo leemos los profetas, vemos que la mayoría de los profetas su ministerio lo ejercieron denunciando el pecado ante los gobernantes. Precisamente el último de los profetas, Juan el Bautista, murió y fue decapitado porque denunció el grave pecado del rey, que en ese momento estaba ejerciendo autoridad sobre el pueblo, Herodes. Todos los profetas han tenido que pagar un precio muy alto por estar denunciando la justicia de Dios. Y no podemos confundir ideologías políticas que nacen de conceptos de justicia humana, si vamos a llegar hasta allá, con el concepto de justicia divina. Y quiero que hoy escuchemos a Jesús hablando acerca de este punto, acerca de la justicia. Dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 30. No podemos confundir anunciar la verdad de Dios, el pensamiento de Dios, la doctrina de Dios, que habla de no matar, que habla de una naturaleza perfecta, donde el hombre es hombre y la mujer es mujer, y cada uno tiene un rol específico. No podemos nosotros confundir el valor que tiene la familia en la Sagrada Escritura con las ideologías progresistas de la época, vengan de donde vengan. Aquí no estamos nosotros haciendo apología a ninguna tesis política ni a ninguna corriente de pensamiento. Aquí simplemente estamos reconociendo en las palabras de este sacerdote que tiene razón. No nos podemos presentar delante de Dios por el lado A de la moneda y luego ser en la práctica el lado B de la moneda. Eso es incongruente. Eso simplemente es el fruto, la evidencia o la prueba reina de la gran influencia que ha hecho el posmodernismo y todo tipo de corrientes y filosofías humanas, humanistas, dentro del pensamiento cristiano contemporáneo. Siento mucho estas discusiones que sacerdotes incluso estuvieron haciéndome a través de los comentarios de esta publicación. Yo cerré los comentarios de esa publicación porque es que ese no es el espacio. Y este simplemente es un comentario al margen de lo que sucedió. Pero quiero hablar entonces de la justicia. ¿Cómo obrar en justicia nosotros? Según Cristo, obrar en justicia, entonces es hacer, decir y obrar tal como lo aprendemos del Padre. Eso es justicia. No vivimos en nuestra justicia o en nuestro criterio de justicia. A los ojos nuestros, todos nosotros somos justos. A los ojos nuestros, todos somos perfectos. Hemos desarrollado a través de la vida una, ¿cómo se llama? Una actitud o una experiencia muy vasta en defendernos, en justificar lo que somos, lo que hacemos. Siempre estamos tratando de utilizar a Dios y ponerlo de nuestro lado. Siempre estamos tratando de ser nosotros quienes direccionamos la justicia divina. Y es cuando nosotros en moral teológica estamos hablando de la casuística, una moral y una ética relativas, casuales, se aplican al momento. Vemos cómo los políticos en campaña prometen una cosa, se comprometen con unas cosas y cuando están en el poder hacen exactamente lo contrario. Vemos políticos que incendian el país porque subió la gasolina a 200 pesos.
que cuando están en el poder doblan el precio de la gasolina al 100% y un poco más incluso. Eso no es obrar en justicia. Eso no es ser coherente. Si un cristiano vive la vida de esa manera, siendo uno en la iglesia, en la presencia de Dios, y siendo otro en el medio social en el que se desenvuelve, entonces no es un cristiano. Porque ser cristiano es imitar a Cristo, es seguir los pasos de Cristo. Eso es lo que le da sentido a nuestra vida cristiana. Ser cristiano es actuar como Él actuó y ser como Él es, tener la mente de Cristo. Bueno, Jesús dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y hablando en términos de justicia desde la perspectiva divina, con esta clave de justicia, con esta clave de lectura, perdón, preguntémonos cuánta justicia hay en lo que hacemos. ¿Cuánta justicia hay en mi desempeño laboral? ¿Cuánta justicia hay en mi alineación política? ¿Cuánta justicia hay en mi relación con la comunidad? Me reconozco miembro de esta comunidad llamada Colombia. Soy parte del contrato social que origina el Estado, que le da vida al Estado. Tengo derechos y tengo deberes. Y tengo un nivel de responsabilidad política y de convivencia con mis hermanos, con mis congéneres que están igualmente conmigo formando parte de este Estado. ¿Cuál es la justicia en mi relación con los miembros de la Iglesia? ¿Y cuánta justicia hay en relación conmigo mismo? La justicia en el fondo es verdad, porque lo que Jesús escuchó y lo que Jesús vio hacer al Padre, que fue exactamente lo que Él hizo y dijo aquí en la tierra, lo vio hacer y decir a un Dios perfecto, perfecto en amor, perfecto en justicia. Un Dios exactamente igual al que usted y yo estamos llamados a seguir. Un Dios que se presentó a toda la humanidad de todos los tiempos, progresivamente a través de la historia, y que quedó condensado su mensaje, su forma de pensar, su carácter santo y su moral santa en lo que nosotros conocemos como la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de justicia, tenemos que tener muy claro aquel argumento que expresa Dios mismo a través del profeta Isaías, cuando dice, porque todo concepto de justicia humana es un trapo de inmundicia delante de mí, dice el Señor. Todo concepto de justicia humana. Nosotros podemos advertir en el Antiguo Testamento que los profetas de Dios tenían un mensaje igual que Jesús. Ellos escuchaban a Dios y hablaban al pueblo y tenían que denunciar las cosas que no estaban bien. Tenían que denunciar los exabruptos de los reyes de la tierra y tenían que recordarles lo que era la justicia divina y lo que Dios quería que se hiciera, porque Dios nunca renunció a su soberanía. Él nunca renunció a ser el Dios de su pueblo. Así el pueblo esté mal gobernado, así el pueblo esté mal dirigido, así el pueblo esté orientado por mentes diabólicas y seducido a practicar la hechicería, la brujería, el culto a los Baales, todo tipo de idolatría. Dios nunca renunció a ser el creador, a ser el Dios de su pueblo, el Dios de la humanidad, el Dios de la creación. Y hay una idea muy anclada en la concepción generalizada de Dios en el mundo cristiano,
que invita a pensar y casi que los tiene convencidos que Dios no tiene nada que ver en el quehacer de la vida humana. Qué gran mentira. Israel siempre estuvo en problemas. Israel nunca tuvo paz. Como decíamos en el último devocional, solamente 10 años de paz en toda su historia. Hasta hoy Israel sigue luchando. Ellos siguen contendiendo contra sus enemigos por causa de sus rebeliones. Tenemos nosotros que comprender que Dios nunca ha renunciado a ser el Dios de su pueblo, como ya les dije, y que Él sí tiene que ver con los acontecimientos de la vida humana. Él sí tiene que ver con las cosas que se hacen mal en la franja de Gaza. Hágalas quien las haga. Él sí tiene que ver con el odio, el resentimiento de quienes quieren abolir una nación entera, un linaje ancestral, en este caso Israel, y aplica para cualquier etnia humana. Dios tiene que ver con todo tipo de injusticia cuando a través de ideologías polarizan el pensamiento de los pueblos, les dicen que hay opresores y que ellos son los oprimidos y que entonces ellos son los redentores a través del Estado que les van a traer justicia. Eso se llama socialismo y comunismo. Y lo único que han traído es desgracia donde han estado, porque han empobrecido los pueblos y han socavado la dignidad humana. Y afirmar esto no es tomar un partido político ni defender una ideología, es simplemente leer la historia con objetividad. Eso es cierto. También es cierto que Dios intervino en la historia de su pueblo. ¿Y quién nos dice a nosotros que tú y yo somos la excepción? ¿Quién nos dice a nosotros que nosotros dos no somos la excepción? Perdón, somos la excepción. Que por tratarse de nosotros Dios no va a estar interfiriendo o no tiene nada que ver en lo que nosotros hacemos. A este respecto se ocupa mucho el mensaje de un profeta del Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, llamado Sofonías. Sofonías denuncia, no tenemos tiempo aquí para hablar de este profeta, hubiera querido tener el tiempo para hacerlo, pero ya he gastado unos minutos hablando en la introducción. Pero si ustedes leen a Sofonías, lo que van a mirar allí es el esfuerzo que hace Sofonías precisamente por dejar claro este principio del cual les estoy hablando. Dios tiene que ver con el quehacer, con las decisiones que toman los seres humanos. En este caso, en el caso del profeta Sofonías, lo hacen en su momento, 622 años antes de que nazca Jesús, con respecto al pueblo de Israel. Hay un mensaje muy interesante a este respecto en Sofonías. Vamos a leer solamente el capítulo 1, el versículo 15, que dice, el capítulo 14 y 15, que dice así: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero. Día de la ira, aquel día, día de congoja y angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y día de densa oscuridad. Nos preguntamos entonces nosotros, ¿siempre vamos a estar hablando de un Dios vengativo, de un Dios que impone a la fuerza su voluntad? No. Dios hizo la creación sujeta a causa y efecto. Dios es el centro y el núcleo de todo lo creado, el origen de todo lo creado. Y Dios es la justicia y es el bien. Así que cuando en la creación algún ente en la creación obra en injusticia,
y no obra el bien, tal como lo enseña Jesús en el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, versículo 30, entonces se atiene a las consecuencias. Pero no es Dios el que hace por venganza esto. Simplemente si usted es imprudente, está en el techo alto de un edificio, aquí en Colombia le decimos terraza, y eso que terraza en la zona del Caribe ya no es lo que aquí en el interior concebimos como terraza. Pero bueno, en la parte de arriba, usted está ebrio en una fiesta, pierde el equilibrio y se cae. Esa imprudencia de estar ebrio en un sitio alto y no muy seguro, ¿quién la cometió, Dios o usted? Usted. Y si se cayó fue porque Dios quiso. No, es la consecuencia directa de haber perdido el equilibrio y la fuerza de la gravedad, la ley de la gravedad hizo lo suyo. Nos cuesta mucho trabajo creer en eso. Nos cuesta mucho trabajo creer que cuando oramos mal cosechamos mal. Y cuando oramos bien cosechamos el bien. Una de las dificultades serias en la asesoría pastoral es que todo el mundo acude a nosotros, o en especial a mí como exorcista muchas veces y como orientador espiritual. Todo el mundo viene en busca de consuelo y estoy de acuerdo en eso. Dios es un Dios de consuelo, pero también Dios es un Dios de justicia. Y el hecho de que Dios te consuele no quiere decir que Dios pase por alto tu conducta. Entonces muchas personas se van renegando y muchas personas se alejan decepcionados, diciendo, no me fue bien con ese padre es muy legalista, ese obispo es demasiado serio, muy drástico y no me gustó con él. Así que buscan otra fuente de consuelo. Cada cual quiere escuchar de Dios lo que quiere escuchar. El problema es cuál de los líderes o de los sacerdotes o pastores que usted conoce realmente está alineado con Jesús, en el sentido de escuchar lo que Dios dice y decirlo, o hacer lo que Dios hace en medio de su ministerio, en el quehacer de su ministerio. Dios no es un Dios de injusticia. La justicia es verdad. Y tú no puedes pretender que Dios venga y te consuele sobre el caos que tú has creado de tu propia vida. Tienes que partir por reconocer tu error, humillarte y pedir perdón al Señor con un corazón abierto y estar dispuesto a trascender en esa relación con Dios al punto de comprender que después de que Dios hace justicia, hay un gran regocijo y hay una actitud nueva en el trato de Dios con el hombre. Y eso es lo que trata precisamente el profeta Sofonías. Después de que Dios juzga tu causa, después de que Dios te disciplina con amor, tú sientes un nivel de transformación, tú sientes un nivel de gozo y regocijo de tal manera que quedaste curado, quedaste sanado, tu alma quedó limpia, tu corazón quedó sano, tu mente consciente e inconsciente están completamente listas para recordar esos eventos del pasado sin amargura, con clave cristiana, para que cada recuerdo sea una orientación a alabar a Dios. Antes yo era así, cuando era rebelde y contumaz con mi Dios, ahora conocí la verdad y la verdad me ha hecho libre. ¿Cuál es la verdad, hermanos? La verdad es la justicia divina. ¿Cuál es tu injusticia? La mentira del pecado sobre ti. Establecer la verdad de Dios en nosotros es establecer la justicia de Dios en nosotros. Y eso implica pensar como Dios piensa, actuar como Dios actúa, tal como lo dijo Jesús. Eso es justo, porque yo nunca quise mi propia gloria. Yo siempre pensé en la voluntad, en estar haciendo la voluntad del Padre. Aquí no se trata de estigmatizar ni callarle la boca a los profetas de Dios como intentaron estos sacerdotes conmigo.
Aquí no se trata de ponerle un tapabocas a nadie para que no denuncie la verdad de Dios. Aquí se trata de tener una relación con Dios y así sean las piedras que hablen, reconocer cuando Dios está hablando. Dios es el Dios de la iglesia. La iglesia para Dios no tiene grupos específicos. La iglesia es de Dios, no es de nadie. La iglesia es propiedad divina. Toda la iglesia cristiana la fundó Cristo Jesús en la cruz. Olvidémonos de esos discursos de que la iglesia esta la fundó Constantino y que esta otra la formó Enrique VIII y que esta otra la hizo Calvino y que esta otra la hizo Martín Lutero. No, Señor, toda la iglesia cristiana la fundó Cristo en la cruz. Diferentes formas de concebir el mensaje, de aceptar o dimensionar o vivir la doctrina cristiana es otra cosa. Pero en el fondo, todas las iglesias cristianas saben que Jesucristo es el Señor, que está sentado a la diestra del Padre y que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y eso es una verdad absoluta para todas las vertientes cristianas. Todas las vertientes cristianas sabemos que Jesús venció al pecado en la cruz, que Jesús venció la muerte en la cruz. Y eso no tiene discusión. Todos somos cristianos. Para todos aplica el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Que expresemos la fe de manera cúltica, diferente a otros, es otro asunto. Pero la base fundamental de la fe cristiana es la misma, porque en él no hay acepción de personas. El evangelio fue predicado para judíos y para no judíos. No podemos asumir ese legalismo absurdo de querer ser los jueces de Dios en la tierra. De hecho, el Evangelio nos prohíbe juzgar para no ser juzgados. Volviendo al tema de justicia, quiero compartirles una experiencia. En una visita a una familia, veo que la nieta del señor está viendo en la televisión algo que no debe. Un mensaje completamente diabólico. Y la niña lo estaba aprendiendo y lo estaba repitiendo y se estaba riendo y el abuelo le dice, no más, no puedes ver eso, tú sabes. Y la niña, bueno, coge el control y empieza a jugar con el control y a decir sí, pero no, no, pero sí. El abuelo endurece la voz y le dice de nuevo, no puedes ver eso. La niña, un momentico, solamente esta partecita, solamente esta partecita. El abuelo pide disculpas, se para, toma el control, apaga el televisor y le dice a la niña su reprimenda. Debes aprender a obedecer en el momento en que te hablo, no cuando te quieras. Es en el momento en que yo te digo. La niña empieza a llorar, la niña hace pataleta, el abuelo le dice, por favor, mírame a los ojos que te estoy hablando, y la niña entierra o pone su carita en el mueble y dice, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces el abuelo la coge a la fuerza, la sienta y la hace que lo mire a los ojos. Y le explica por qué razón esa actitud es desafiante. Bueno, pasan unos minutos, el abuelo le dice, tienes dos cosas por hacer. La primera, pedirle perdón a Dios porque faltaste al cuarto mandamiento. Y la segunda, voy a estar dispuesto allí donde estoy en la visita con el obispo, esperando tu disculpa. Tú sabes lo que tienes que hacer. Se fue y se sentó, discúlpenme, siguió. Eh, Al momento veía que la niña no hacía nada. Un momento, por favor. Y la llamó por su nombre y le dijo, no escucho, no te veo haciendo nada. De nuevo vamos a tener la misma conversación. Es que no es cuando tú digas. Entonces la niña vino llorando, abrazó al abuelo y le pidió perdón, bañada en lágrimas. El abuelo también lloraba y lloraba como un niño. Y la abrazaba y le decía, no sabes cuánto te amo.
No sabes cuánto te ama Dios, pero estas pequeñas cosas son las que van a propiciar que más grande, cuando seas adulta, tengas mucho sufrimiento, hija. Bueno, se consolaron mutuamente, se abrazaron, la niña se fue feliz. Niño es niño, a los 5 segundos ya estaba feliz, abuelo esto, abuelo aquello. ¿Okay? Y yo recibí una gran lección. Yo le pregunté a esta persona cómo se sentía y me dijo, mire, no hay forma de describir con palabras la actitud, la ternura, el gran amor que siente un padre cuando disciplina a su hijo y su hijo reconoce y su hijo se sujeta. Es algo que no puedo explicar, me decía. Siento que amo a mi hija, a mi nieta, 1000 veces más que antes. Me siento más comprometido con ella. Y yo salí de allí, me vine pensando en eso. Y yo dije, vea pues. Y fue entonces cuando quise buscar algo en la Biblia que me hablara al respecto y encontré el mensaje del profeta Sofonías. Los invito a leerlo. Los invito a mirar en el capítulo 3. Ya al final es un relato muy corto, donde Dios dice, expresa no lo voy a leer, expresa su alegría después de haber corregido a Israel, donde el profeta dice cómo se siente Dios y qué va a hacer Dios después de disciplinar a Israel. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a decirle al Señor, gracias por tu disciplina, porque eso es justicia. Gracias porque en medio del dolor, en medio de la escasez económica, en medio de la dificultad que estoy viviendo, puedo reconocer tu justicia. Porque si no fuera así, yo no pudiera volver mis ojos a ti. Enséñame, Señor, a reconocer la injusticia en la que he vivido, la injusticia que me llevó a obrar de esta manera, a endeudarme sin medir consecuencias, a casarme sin consultar contigo, a engendrar hijos sin orar al Dios de la vida primero, para que ese hijo viniera en el propósito y en el tiempo de Dios. ¿Cuántas cosas hemos hecho sin consultar a Dios? Sin hacer esa mínima eh, 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 cosa que hizo, y digo mínima, ¿no? Sin hacer eso que dice Jesús en ese versículo 30 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Lo que yo veo y escucho en el cielo a mi Padre es lo justo, porque no traté de hacer nunca mi voluntad, sino la suya. Que nuestra vida cristiana a partir de hoy tenga esa connotación y esa clave de lectura, y que nunca más nos atrevamos nosotros a comparar la justicia divina, la justicia del reino de los cielos, con el socialismo o con la defensa de tesis, de filosofías o criterios de justicia humana, que son un trapo de inmundicia delante de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por este momento de oración y de meditación en tu presencia. Gracias porque nos enseñas cada día acerca de tu amor. Te doy gracias por el ejemplo de este abuelo que reprendió a su nieta y lo que aprendimos de esto. Gracias, Señor, porque es mejor ver sufrir a un niño 5 minutos que verlo pagar las consecuencias de su rebeldía toda su vida y alejarse de ti. Enséñanos a ser sabios, oh Dios. Enséñanos a escucharte. Enséñanos a mirar con objetividad lo que tú haces y has hecho a través de la historia para no repetirla. Padre, bendigo a mis hermanos en esta mañana. Te doy gracias por ellos.
por esta perla o píldora de fe que estás sembrando en sus corazones, esta semilla, y haz que produzca frutos de vida eterna en cada uno de ellos. Amén y amén. Dios les bendiga. Les espero mañana a las 7 de la mañana con ustedes, el obispo Alejandro Guevara. Feliz día.